Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá con nosotros, compartiendo otro ciclo de charlas virtuales por la Semana de los Humedales. En este momento, en este caso, vamos a hablar específicamente de la Ley de Humedales y para eso contamos con la presencia de, gente indispensable para la construcción del consenso político para poder lograr esta ley de humedales y el aspecto técnico y el aspecto emocional y todos los aspectos que nos acompañan en este transcurso que implica llevar adelante un proyecto de ley. Contamos con una anfitriona de lujo para esta noche de hoy, nuestra queridísima Jorgelina Iba, periodista, amante del Paraná, una amiga, una compañera, parte de la familia también. Así que, Jorgelina, te agradecemos muchísimo que nos acompañes hoy. Realmente es un gusto grande tenerte con nosotros. Te dejo todo en tus manos. Adelante. Bueno, Vicky, gracias. La verdad que, como ya sabes, el Paraná no se toca es mi grupo preferido. Lo tengo que decir. De los grupos ambientalistas tengo una buena parte del corazón allí. También gracias, y a través de nuestra gran amiga en común, Vane Pacotti, si está mirando, le mandamos el mayor de los abrazos. Gracias por la invitación. Gracias también al grupo y a toda la multisectorial y a toda la Red Nacional de Humedales por cargarse en la última semana intentando que el Congreso de la Nación entienda que es el momento ahora, que no se puede dilatar ya la sanción, la aprobación de una ley de humedales, sobre todo después del año que hemos y todavía estamos transitando, ¿no? Con una crisis socioambiental que en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, en toda la región litoral se sintió con esa y una amplitud que realmente nos sacudió a todos. Voy a presentar muy rápido a las personas que nos van a estar acompañando hoy para poder conversar sobre la ley y el proyecto, qué tipo de proyecto unificado se presentó, por qué hay 15 proyectos y todavía ningún ley, como bien dice el eslogan de la Red Nacional de Humedales también para esta Semana de los Humedales. La primera exposición va a estar a cargo de Emilio Espataro, que es coordinador de Bosques y Biodiversidad de la organización Amigos de la Tierra. Vamos a estar después escuchando a Graciela Falibere, arquitecta de la Cátedra de Planificación de la Universidad de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos. También está Victoria Richer, de la Asociación de Justicia Ambiental, y finalmente Cristina Tejedor, sin agrotóxicos y basta es basta. Para no quitarles más tiempo, todos estamos bastante empapados en lo que significa la discusión de la ley de humedales. Me gustaría que Emilio comience la charla contando un poco el hoy, los proyectos que se han presentado y sobre todo el proyecto unificado sobre el cual se trabajó desde las organizaciones. Así que adelante, Emilio, la idea es compartir unos 15 minutos de charla para después tener tiempo también para conversar entre todos y eventualmente el espacio a preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Para mí también el Paraná se toca es uno de mis grupos preferidos porque nos soportamos mutuamente hace ya muchísimos años. Entonces, claramente siento muy hermanado a todo el trabajo que hace el Paraná no se toca. Es como cuando uno es hincha de un club, pero hay otra provincia donde tiene su club preferido de esa provincia. Bueno, mi club preferido de la provincia de Santa Fe es el Paraná no se toca. No voy a dar más declaraciones sobre otros clubes. Con respecto al proceso legislativo este año, digamos, parece que fue hace muchísimo tiempo, pero fue este mismo año que empezaba un gobierno nuevo en Argentina, con los cambios obvios que eso implica para todo el país. Entonces, al tener un gobierno nuevo y una composición política distinta al Congreso Nacional, ya sobre fin del año pasado empezamos a hablar de vuelta entre las compañeras y compañeros que venimos empujando una ley de humedales desde ya hace varios años, en esto de volver a empujar el proyecto de ley que
en el 2018 prácticamente no habíamos hecho nada porque veníamos con un proceso muy trabado con respecto al gobierno anterior. No me voy a ir mucho en la historia, pero simplemente mencionar que el gobierno anterior, al poco de asumir, estábamos en febrero del 2016, el Día Internacional de los Humedales, el 2 de febrero del 2016, anuncia que iba a enviar al Congreso un proyecto de ley de humedales. Con lo cual nos agarramos la cabeza de la sorpresa que eso implicaba, porque por supuesto, más allá de las cuestiones políticas, queríamos una ley de humedales, pero bueno, también teníamos bastantes reparos acerca de qué proyecto iban a enviar, dado todo lo que había acontecido hasta la fecha. El Ejecutivo del gobierno anterior nunca mandó al Congreso la ley de humedales. Tuvimos lo que ya casi todos saben, que fue el empuje de Pino desde el Senado con la senadora Odarda, y un buen dictamen, esto hay que separarlo porque es importante para algunas confusiones que luego hubo, un muy buen dictamen que llega a recinto en el Senado, ¿sí? Que era un proyecto en el cual trabajamos, que empujamos y que mejoraba el anterior que habíamos tenido del senador Giustiniani, que fue el primer proyecto que tuvo media sanción y que la verdad también lo recuerdo con mucho agradecimiento porque fue una persona que nos abrió el espacio del Senado para trabajar a las organizaciones y que realmente pudo obtener la primer media sanción por unanimidad en el 2013. Y Pino recupera eso, empujamos el proceso, se llega al recinto. En el recinto, bueno, nos fue muy mal, hubo más de 25 modificaciones, la más sobresaliente, el tema de los salares de litio. Y por supuesto, luego de esa media sanción tan tumultuosa, el trabajo en diputados fue muy difícil porque ya muchas compañeras y compañeros no quisieron trabajar el tema. Teníamos el doble desafío, no solo de obtener la media sanción de diputados, sino de ver cómo corregir lo que se había tijereteado en el recinto. Y bueno, finalmente perdió estado parlamentario y llegamos a un planteo donde con esa configuración de la Cámara no íbamos a poder avanzar. Entonces el 2018, un año muerto para el tema, no para la defensa de los humedales, sí para la ley. Pero bueno, en el 2019, sobre fines del 2019, el panorama cambió. Desde ya que comenzábamos a charlar con mucho desánimo acerca de un tercer intento de obtener una ley de humedales y de lo que implican las leyes ambientales en la Argentina, porque todas y todos vivimos y vemos esta situación donde no se cumplen constituciones provinciales ni leyes tanto nacionales como provinciales. De hecho, hace un rato estuve participando, escuchando como oyente de una charla de los compañeros de Santa Fe, la multisectorial allá, y varios referentes de Santa Fe, de Entre Ríos, quise decir, de Entre Ríos, y recordando muchos aspectos súper interesantes que tiene la constitución de la provincia de Entre Ríos, pero que desde ya no se llevan a la práctica. Entonces, con todo ese cúmulo, el desánimo era fuerte, y ahí me paro para plantear, bueno, ¿por qué volvimos a presentarlo? No era solo por un cambio de gobierno. Lo volvimos a presentar e intentar primero porque es una ley nuestra, ¿sí? Es algo que nosotros pensamos, que nosotros militamos, y es algo que nosotros queremos y que deseamos llevarlo adelante. En segundo lugar, porque molesta a quienes destruyen los humedales. Y si molesta a quienes destruyen los humedales, no es una cuestión únicamente de rebeldía, de qué piolas que somos, molestamos, sino que le genera inseguridad jurídica. Y esta gente hace muchas cosas, pero algo que hace con mucho detalle es ver dónde poner la plata y cuándo, ¿sí? Y a veces incidir en esas decisiones implica ganar tiempo o que directamente haya proyectos de inversión que no se lleven adelante. O sea, hay que recordar, si hoy no tenemos 12 pasteras y tenemos 3 en toda la región de la cuenca del río Uruguay, es por lo que generó la lucha de Gualeguaychú, que no fue una derrota, fue una victoria sobre 9 pasteras, que eran los proyectos originales
de todo el ordenamiento del sector forestal industrial en el litoral argentino, sur de Brasil y Uruguay. Porque para quienes diseñan el mundo no hay países, sino que hay regiones y territorios. Entonces, esos aspectos sobre la inseguridad jurídica, sobre la licencia social, sobre las legislaciones son importantes y son parte estratégica de la lucha que los pueblos llevamos adelante. Entonces, la ley de humedales y la lucha por la ley de humedales tiene ese plus, que es genera discusión sobre un ambiente en el cual hay muchísima expectativa y proyectos y desarrollos de apropiación por parte de sectores concentrados, pero también en esa discusión y en esas luchas se reconfiguran escenarios de inversión. Y el tercer elemento importante para este año es el crecimiento de todo el activismo en torno a la defensa de los humedales. Y ese crecimiento que hay en todo el país, la revalorización social que hay acerca de los humedales, este reencuentro con la naturaleza que hay desde muchas ciudades y pueblos pequeños, pero que al tener un esquema urbano muy concentrado, habían perdido cierta relación con la naturaleza. A veces hay ciudades de 10.000, 15.000, 20.000 habitantes, donde muchos de sus jóvenes no tienen casi vínculo con el ámbito rural que los rodea. Y el plantearse qué pasaba con esa laguna, o con esa cañada, con ese bañado, con ese mallín, con esa vega, que estaba cerca de esa localidad, generó cosas muy interesantes de reapropiación ciudadana de la naturaleza y de vínculo positivo con la naturaleza. Entonces las leyes no son más que el ordenamiento jurídico de cosas que ya están ocurriendo o que ya se están discutiendo. Y sentíamos que nos merecíamos un ordenamiento jurídico que eleve la vara sobre los humedales en función de cosas que ya están en discusión en la sociedad, de discusiones que ya se han avanzado y mejorado, y que desde el ámbito académico también, que es otro espacio de lucha, por supuesto, se ha aportado y mucho. Desde ya que la coyuntura de la sequía con incendios y todo este desastre ambiental que vivimos este año, particularmente en el sistema de humedales de Paraná, Paraguay, pero en buena parte del país también, generó una visibilización y una mirada sobre los impactos que se venían denunciando muy fuerte, como fue en el año 2008, con la otra temporada fuerte de sequía más incendios, y generó una respuesta política, no solo de los legisladores, sino de cada vecino y vecina que salía a la calle y hizo un cartelito que decía ley de humedales ya, sin haber participado tal vez nunca antes de ninguna organización, grupo o colectivo, pero habiendo escuchado o tomado noción con la temática y sintetizado la demanda en una ley de humedales. Las leyes no son la solución en sí misma de todos los problemas ambientales, ni la ley de humedales muchísimo, muchísimo menos, pero sí son una síntesis política de un conjunto de demandas. Y por eso también es importante empujarlas, para no caer en situaciones que no llevan a nada, como el descreimiento o las profecías autocumplidas. Tenemos que empujar iniciativas políticas de distintas formas. Ahí ya cada uno, según su marco ideológico, teórico, lo hará de la forma que considere. Pero sí, en el tema de humedales, la síntesis política que encontramos es este proceso de ley. Y felizmente en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que es la Cámara que siempre nos fue esquiva con esta iniciativa, encontramos la apertura del presidente, que es Leo Grosso, para que repliquemos la misma metodología que las organizaciones venimos impulsando desde siempre, antes con Giustiniani, luego con Pino y ahora con Grosso. Y es que ese sea el espacio donde se escuche prioritariamente nuestra voz, porque la verdad que los sectores concentrados y corporativos tienen bastantes comisiones donde se escucha muy fácilmente su voz.
Y nosotros, que con el tema ambiental que cruza todos los ejes de la vida, el único lugar que tenemos hoy por hoy para que más o menos escuche nuestra voz son las comisiones de los temas específicamente ambientales. Y eso es una actitud que tenemos como organización, gobierne quien gobierne, ¿sí? Y le reconocemos a quien preside cuando lo hace y se lo reclamamos cuando no lo hace. Entonces, Grosso nos abrió la jugada y nos dio el espacio para que el proyecto que había presentado, que también era muy similar al que había conseguido dictamen del Senado, el que Pino había mandado al recinto, se perfeccionara y construyéramos mayor consenso, inclusive entre nosotros y con el sector académico, a través de esa discusión. Y de ahí sale lo que llamamos el texto unificado. ¿Y por qué unificado? Básicamente porque los legisladores que presentaron otros proyectos, que también están muy buenos, digamos, que también recuperan en su mayoría el proyecto del Senado y demás, básicamente la actitud que tenían era de unificar entre legisladores. Nosotros lo que planteamos es que la unificación es con nosotros. Para eso pedimos la voz en las reuniones informativas de la comisión, para eso planteamos que tiene que haber certeza científica sobre las definiciones de humedales y son los especialistas que trabajan en la temática quienes tienen que dar esas definiciones. La unificación es política, científica y de la sociedad civil a través de las organizaciones con las que participan. De esa síntesis sale este proyecto, que seguro es perfectible, pero hoy es un proyecto superior a todos los anteriores que habíamos construido. Esperamos que tenga dictamen, esperamos que sea ley, y si no vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos y lo que venimos haciendo hace años, pero cada vez con más experiencia, con más aprendizaje, pero nunca con menos convicción ni menos energía, porque nos merecemos una ley de humedales. Y en definitiva, el poder político y las corporaciones van a terminar entendiendo que es mejor tener una ley y un marco escrito a que tenernos a nosotros llevando conflicto por conflicto en cada uno de los humedales, porque la sociedad cada vez más comprende que son esenciales para la vida hoy y de las generaciones futuras. Gracias. Fantástico, Emilio. La verdad que hiciste una síntesis muy pocos minutos de cómo habíamos llegado hasta acá, de cómo los ordenamientos jurídicos vienen a expresar Te perdimos, Jorgelina. Esto que dijiste respecto a la para quedar, que no obedecen a una CAN. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, pero se entrecortó, no se escucha nada. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? Muchísimo mejor, ahora sí. Sí. Bueno, me saco la cámara entonces un minuto para ganar calidad de audio. Emilio, te agradecía que fuiste muy claro. Que hiciste una exposición muy sintética y muy clara de cómo llegamos al texto unificado y de la necesidad de algunos puntos clave, ¿no? Como la definición de humedal, no dejar esto librado a la voluntad de cada provincia, sino basarse en la evidencia y en los conocimientos científicos respecto a lo que significa para garantizar que no sea una ley light solo para calmar una demanda social, sino realmente una ley que ayude a proteger el territorio, que es lo que todos deseamos. Graciela, te invito a exponer a vos también 15, 20 minutos, poder contar tu trabajo, tu enfoque respecto a lo que significa, bueno, estar ya un poco en tiempo de descuento para una eventual sanción de la ley de humedales en Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le voy a pedir a Vicky que si puede compartir pantalla. Yo les voy a presentar este texto unificado en dos momentos. En un primer momento voy a mostrar cómo está armado el texto. Yo creo que la diferencia, desde mi cátedra he hecho un estudio comparativo de todos los proyectos de ley, de los 15, está incorporado
como es el 16, este texto unificado, y este tiene características diferentes, ¿sí? Una de las características más importantes, a mi entender, del texto es que crea un programa nacional de humedales y retoma algo incumplido que está en la Ley General del Ambiente, que es el ordenamiento territorial ambiental y que es fundamental. Así que ahora les paso a contar cómo se estructura este proyecto que justamente tiene esa diferenciación. Yo diría, si le tendría que poner un nombre a esa diferenciación, es que es mucho más de gestión, es más ejecutivo, está más pensado en la forma de llevarlo adelante, ¿sí? Entonces, la siguiente, Vicky. Bueno, aquí voy a pasar en una serie de transparencias cómo está armado la estructura del proyecto de ley unificado. Por un lado, tiene un capítulo 1 con disposiciones generales, donde se trata el objeto, la definición de humedal, definiciones generales, y dentro de esas definiciones, que son muy importantes, que tienen que ser claras, porque estas definiciones, que cuando estábamos en la comisión tuve el honor de formar parte, se pensaba si iba a haber un glosario, pero no, son muy importantes. Aparecen en el artículo 3 estas definiciones, porque son más que un glosario, es lo que le da sentido a la interpretación de los otros artículos, ¿no? ¿Qué son las características ecológicas de los humedales? ¿Qué servicios ecosistémicos prestan? Su integridad ecológica, el enfoque ecohidrogeomórfico, que tiene que ver con esta característica intrínseca, desde los suelos hasta los biomas, la protección, preservación, paisaje, valor intrínseco, uso racional y sostenible, restauración ecológica, gestión racional y sostenible de humedales, variabilidad temporal de los humedales, lo que se llama el pulso de los humedales, evaluación de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica de impactos y evaluación de impactos acumulativos, los objetivos generales y los servicios ecosistémicos. La siguiente, por favor. En el capítulo 2 se trata la incorporación de los humedales al ordenamiento territorial del territorio. En este caso es bastante interesante, ustedes le ven letra muy chiquitita porque es el nudo de este proyecto, ¿no? Esta incorporación de los humedales al ordenamiento territorial. ¿Qué diferencia tiene, digamos, hacer una ley de humedales basada en un inventario o en la incorporación de los humedales con el inventario en el ordenamiento territorial? Y la diferencia estriba en que los humedales también prestan servicios a otros ecosistemas, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, un bosque nativo sin el humedal adyacente, digamos? Los humedales no se pueden separar de la totalidad del territorio, de sus cuencas y de otros ecosistemas con los cuales interactúan. Por eso son una parte fundamental de este ordenamiento ambiental territorial o territorial ambiental. Es interesante que en este capítulo 2 se plantean fundamentalmente que las provincias tienen que lo voy a desarrollar más en profundidad, tienen que explicitar los criterios con los cuales se va a llevar a cabo ese ordenamiento ambiental, esa incorporación de los humedales en el ordenamiento territorial ambiental, ¿no? Y entonces que para cada una de las regiones de humedales del país, y en este artículo 9 bis, cuando una región de humedales está compartida por dos provincias, tienen que hacer un acuerdo explícito, formal, en el sentido de que lo van a incorporar conjuntamente en el ordenamiento territorial ambiental, ¿no? Por otro lado, en este capítulo, que es, digamos, que se refiere a esta inclusión, se trata la moratoria, ¿no? Y la evaluación, este capítulo es el nudo del proyecto, ¿no? La evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impactos acumulativos y la evaluación ambiental en general. O sea que, y la información y participación. O sea, dense cuenta que la incorporación en el ordenamiento territorial, que es algo vivo, para los cuales se tienen que fijar unos criterios, para los cuales se dan unas ciertas pautas que voy a desarrollar en profundidad más adelante, es lo que
le da el corazón de funcionamiento a esta norma. La siguiente. Bueno, el capítulo 3 habla ya del uso racional y sostenible de los humedales, cómo se tiene que planificar el criterio de uso, las prohibiciones, los usos que no son convenientes, la prohibición de introducción de especies exóticas, el plan de manejo racional y uso sostenible, ¿sí? La adaptación, responsabilidad solidaria, restauración, quién es la autoridad de aplicación y la autoridad competente, está en el capítulo 4, ¿sí? Y cuáles son las funciones. En el capítulo 5 se toma, se habla del Consejo Consultivo, que también es muy interesante porque el Consejo Consultivo, la autoridad competente es la máxima autoridad ambiental de cada provincia y la autoridad competente nacional es la autoridad del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Pero con respecto al Consejo Consultivo estaría el COFEMA y el COIFE, pero también representantes indígenas y de las comunidades indígenas y de los ámbitos académicos. Vamos a la siguiente. El capítulo 5 plantea el Programa Nacional de Conservación de los Humedales, y en este programa, dentro del programa, uno de los aspectos del programa es la de la realización del Inventario Nacional de Humedales, que hay un plazo de 3 años para realizarlo, por supuesto que articulado con las provincias, y justamente el programa es un espacio de trabajo conjunto entre nación y provincias, y lo que tiene el inventario tiene diferentes niveles. Hay un nivel 1 que habla de las regiones, un nivel 2, los sistemas de paisaje de humedales, un nivel 3, unidades de paisaje, y las unidades de humedal en sí, el humedal humedal, es el nivel 4. Digamos que hasta el nivel 3 tiene que ser realizado en un plazo no mayor de 3 años, y hasta el nivel 4, específico, supongo que en este muy cercano es muy importante el trabajo comunitario y ya es de acuerdo a los recursos de las autoridades locales, pero yo creo que algunos municipios van a avanzar rápido si hay presión comunitaria, porque este es el ámbito más cercano, ¿sí? Sigamos. La siguiente, Vicky. El capítulo 7 habla del Fondo Nacional de Humedales, que está referido a un mínimo de un 0,03% del presupuesto. ¿Y cuál es el destino? El destino justamente tiene que ver con cumplir con los objetivos del programa, articula estos fondos con el programa que está muy bien definido, y también que estos fondos sirven para la asistencia económica y financiera, y que Nación debe informar anualmente a quién distribuyó los fondos, y cada uno que recibió fondos tiene que informar para qué lo usó anualmente, ¿no? Y el capítulo 8 habla de, digamos, este tema de las sanciones por incumplimiento. Y es bastante interesante porque hay un título primero que habla de sanciones administrativas y un título segundo que habla de un régimen penal. En las administrativas, digamos, hay un ranking de apercibimiento, multa, se fijan ciertos valores de multa, revocación, y es bastante interesante para el caso de los consultores, por ejemplo, por incumplimiento, o a lo mejor estudios de impacto ambiental mal realizados, ¿sí? La suspensión de hasta 3 años en la matrícula profesional y los registros de consultores respectivos, o cancelación según el caso, y el cese definitivo de la actividad si es un incumplimiento de un productor que no tiene en cuenta de repente el ordenamiento de las actividades que pueden realizarse, ¿no? El artículo 43 plantea el hecho de prisión en los casos graves. Vayamos adelante. El capítulo 9 son disposiciones complementarias, y me parece que es muy interesante el tema del alcance para todo el país, y el artículo 47 que plantea que aquellos afectados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos
que los hubiera degradado corresponde a la Autoridad de Aplicación Nacional conjuntamente con la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción respectiva, la realización de tareas inmediatas para su recuperación y restauración. Esto me parece que es muy interesante, dado lo que hemos vivido últimamente, ¿no? Y el artículo 48, este principio de protección ambiental, que en las áreas que han sido, digamos, donde se superpongan normativas, por ejemplo, bosque nativo y humedales, etcétera, siempre hay que tomar aquella norma la que otorgue mayor protección ambiental. Y el ámbito de aplicación es todo el territorio de la nación, ¿no? Y son disposiciones de orden público. La siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a pasar a detallar, ¿sí?, algunos aspectos que seleccioné de todo este andamiaje, que digamos con lo que les expliqué ahora tienen un poco la idea de la estructura de la ley, ¿no? Entonces la pueden abordar, la pueden leer y ya saben qué se van a encontrar. El corazón está en este ordenamiento territorial de los humedales y la existencia de un programa. Entonces, ¿cuál es el objeto? Presupuestos mínimos para la protección ambiental, para la preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales. Sigamos, siempre en cumplimiento del marco jurídico existente, ¿no? La Convención de Ramsar, la Constitución y la Ley Nacional del Ambiente. Sigamos. Aquí hay un quit. Si uno ve en este estudio comparativo, que lo pueden, si lo quieren ver, está en www.leydehumedales.info, en esta página, ustedes se van a encontrar, si ven las definiciones, hay una gran cantidad digamos, la mayoría tienen esta definición, pero otros toman la definición de Ramsar, que es una definición enumerativa. En lugar de ir a la característica del humedal, que tiene que ver con una característica del ambiente, de esta presencia temporal o permanente de agua superficial que causa flujos biogeoquímicos propios, diferentes a los terrestres y acuáticos, a los rasgos distintivos de una biota y a unos suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo, que esto, más allá de que cuando uno hace el inventario se encuentre con la presencia de agua o no la presencia de agua, las características estructurales pueden ser investigadas. En cambio, cuando se hace otras definiciones, plantean una temporalidad del agua sin considerar la elasticidad o plantean de repente una enumeración. Entonces, en la enumeración puede haber algunos casos de humedales que no aparezcan en la enumeración y otros proyectos la plantean, por ejemplo, sacan lo de los suelos. Uno de los últimos que entró saca lo de los suelos y dice que las provincias podrán adoptar la definición. Y ya tenemos un problema, porque en la protección ambiental tenemos que definir lo que estamos protegiendo. Y esta es la que tiene consenso científico y hoy está, digamos, desde el año 2018, el anterior proyecto de ley se acordó y hoy el COFEMA lleva esta adelante. El inventario se está haciendo con esta definición, entonces es un retroceso a aquellas definiciones que plantean la discrecionalidad en qué es lo que vamos a proteger. Sigamos. Bueno, en las definiciones generales yo tomé alguna, digamos, hay un listado, como vieron que les comenté todas las definiciones, tomé esta que me parecía muy interesante para analizar. ¿Qué se entiende por gestión racional y sostenible de humedales? Está destinada esta gestión racional y sostenible de humedales a establecer una gestión orientada al equilibrio territorial, basada en las características ecológicas de los humedales y su estrecha dependencia con el régimen hidrológico, en la preservación de las formas de vida de las comunidades humanas que coexisten en forma armónica con esto. Lo que ustedes van a encontrar, y yo seleccioné esos artículos especialmente, son algunos aspectos que se debatieron en la comisión técnica que tiene que ver con esto, con que los humedales tienen formas de vida características y tienen comunidades que los habitan. Lo siguiente, por favor. Vamos a objetivos generales. Cuando se establecen en el artículo 4 criterios de gestión, preservación y uso racional,
para todo el territorio nacional debe tenerse en cuenta sus características ecológicas y su estrecha dependencia del régimen hidrológico. Y valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción tradicionales y de la economía popular que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realice en forma racional y sostenible. ¿Sí? Volvemos, yo he seleccionado los artículos que justamente avanzan en este criterio de reconocimiento de las culturas de los humedales. Sigamos. Por otro lado, el hecho de promover la participación activa, efectiva y equitativa con perspectiva de género de representantes del sistema científico, académico y universitario, de las organizaciones y de otros grupos no formales, de la sociedad civil, pueblos indígenas, las comunidades locales, campesinas, tradiciones isleñas y ribereñas, y de toda persona interesada en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas sobre humedales en el marco de lo establecido por la presente ley y las normas con jerarquía constitucional, convencional y de derecho federal sobre participación. Por otro lado, resguardar el principio de no regresión en materia ambiental y ante controversias los principios indubio pro aqua e indubio pro natura en favor de la protección de los humedales. La siguiente. En el artículo 5º nos referimos a la provisión de servicios ecosistémicos. Yo acá voy a resumir un poco, no voy a hacer la lectura porque hay una multiplicidad, como ustedes pueden ver, de la A a la R de servicios ecosistémicos, pero hay una serie de servicios ecosistémicos que creo que son los más vitales que tienen que ver con el ciclo del agua, ¿no? Con la purificación del agua, con el hecho de esta pulsación que regulan estos flujos hídricos y nos preservan el agua cuando hay sequía y morigeran las inundaciones. Por otro lado, el hecho de, al haber este recurso vital, la gran biodiversidad que tienen, son los ambientes más biodiversos y los que más han sido castigados, ¿no? Y los que más ahora están presionados, como contaba Emilio, por el extractivismo y por todos los grandes negocios que avanzan sobre la frontera de los humedales, sean mineros, sean de agricultura, digamos, industrial, o sean, digamos, inmobiliarios. Y tienen esta biodiversidad, y la pérdida de biodiversidad pone en peligro no solo a las especies que se pierden, como lo estamos viendo en esta pandemia, sino a la vida de todos. Entonces, la provisión de hábitats, la polinización, la disminución de los flujos erosivos en las costas, la estabilización de la línea de costas, la estabilización climática, la amortiguación de ruido, la barrera visual, la regulación de plagas y enfermedades, son múltiples, más que son lugares productivos, ¿sí? Productivos digamos, de provisión de maderas, de alimentos, de medicinas, de fibras, ¿sí? Y de fauna silvestre y fauna doméstica. Los ambientes sumamente productivos de los humedales, lo terrible, que son sumamente productivos, hay tradición en su buen uso, hay unos servicios ecosistémicos que son, digamos, necesarios e imprescindibles para la vida. Para la vida, toda ciudad está cerca de un humedal, y todo asentamiento humano está cerca de un humedal, y sin embargo, se piensa que la real producción, es la destrucción del humedal. Es ridículo, porque al destruirse el humedal, se destruye cualquier otra posibilidad de producción, porque nos vamos a quedar sin agua y sin la posibilidad de potabilizarla. La siguiente, por favor. Máxime cuando ya hay tanto deterioro con tantos agroquímicos y tanta polución, ¿no? Bueno, con respecto a la incorporación... Graciela, perdón. Sí. No, si podrías ir terminando, cerrando, así después le dejamos el tiempo a Victoria y a Cristina también, por favor, si puede ser. Bueno, trato de cerrar ya. La incorporación de los humedales al ordenamiento territorial, yo se los comenté, gracias, en función de cumplir con la ley del ambiente. La siguiente, vamos a ir rapidito. Voy a hacer una lectura de los principios generales que tienen que cumplirse para la elaboración de los criterios a nivel de cada jurisdicción para estas regiones de humedales,
para poder hacer el ordenamiento territorial de las regiones, ambiental territorial de las regiones de humedales. Bueno, por un lado, ¿qué es la gestión de los humedales? Establecer una gestión de humedales orientada al equilibrio territorial, que ya dijimos, la participación, la siguiente. La co-construcción del conocimiento, reconocer valores, los distintos saberes que coexisten, equidad territorial y social, reconocer esa equidad territorial y espacial, perspectiva del paisaje, valorar el paisaje, la progresividad, la siguiente. La variabilidad espaciotemporal de los humedales, en principio de indubio pro natura, indubio pro agua, principio de no regresión y resguardo jurídico, la siguiente. En el artículo 9 plantea que la autoridad de aplicación asistirá a las jurisdicciones y en el siguiente se respetarán las regiones de humedales, la siguiente. Y en el artículo 10 se plantea el monitoreo y actualización. Cada jurisdicción deberá actualizar cada 5 años los criterios de gestión racional y uso sostenible de humedales y de su inclusión en el ordenamiento ambiental del territorio, considerando la información surgida del Inventario Nacional de Humedales a partir de la escala nivel 3. Dicha actualización, esto es muy importante, será monitoreada mediante un plan operativo con indicadores de seguimiento, permitiendo la participación ciudadana según los artículos 19, 20, 21 de la Ley 25.675, que es nuestra Ley General del Ambiente. O sea que este proyecto además se encuadra totalmente en la Ley General del Ambiente. Y aquí termino. Disculpen si me extendí. No, por favor, muchísimas gracias, Graciela. Fue una foto muy, muy precisa del proyecto y gracias por eso y por la claridad. Bueno, sin mayores dilaciones, Victoria, Richard, adelante, todo tuyo el tiempo y el espacio. Bueno, en principio gracias a Graciela por esta labor, porque además de hacer esta didáctica de los proyectos de ley, ella ha comparado los 15 proyectos de ley, santa total, y además esta explicación tan didáctica de un tema tan complejo, ¿no? Porque digo, toda esta cuestión de un proyecto tan minucioso y tan complejo en el sentido de la aplicación de después política, jurídica, social, de una ley de estas características, ¿cómo hacemos para esto? Entender que tiene relación directa con nuestra calidad de vida en los territorios. Esto creo que es fundamental porque como tantas personas estamos detrás de este tema, aunque no todos comprendamos cabalmente todos los saberes que están implicados en esta propuesta de ley. Porque sinceramente no es un tema de técnicos, de academia o del sector únicamente que está dedicado científicamente a la investigación sobre humedales y que se lo debemos. Sí. Y discúlpame, se te corta un poco el audio. Sí, ¿me escuchás ahí? ¿A mí? Se te corta un poco el audio. Si podés sacar la cámara y te escuchamos bien, después la conectamos. Perfecto. ¿Te parece? Me parece perfecto. De todos modos, siempre es la misma cara, así que no pasa nada. No, realmente me parece importante que reconectemos con lo que hemos hecho. En uno de los comunicados dijimos que la sociedad dio todo para que esta ley avance, y el Congreso no cumplió su parte. Y este es el tema, ¿no? Nosotros creo que estamos clarísimos de lo que queremos. Necesitamos instrumentos de gestión, necesitamos leyes que nos amparen, porque estamos en este momento en una avanzada donde la ley que se utiliza es la ley del mercado, que atropella los ecosistemas y por ende nuestra calidad y nuestra posibilidad de vida. Por eso, no es que creamos que el día que esté sancionada la ley de humedales se terminan los conflictos, sino que realmente cuando hacemos en una ley, en un marco de gestión, es un espacio para poder tener otras condiciones, para negociar otras cosas, porque lo que está sucediendo ahora es que no está transparentado y el mercado avanza, destruye, indica, fumiga. Todas estas cuestiones pasan sin ningún tipo de regulación. La
por ejemplo, se regula sobre la parte urbana. Toda la cuestión de la parte rural queda librada digamos, a los criterios privados. Sinceramente son cuestiones que ya a esta altura creo que hay cada vez más conciencia, por suerte, de que no se puede permitir que cada cual haga lo que en su propiedad se le cante, porque sinceramente ya es una situación donde afectas a todo el resto. Y esto es lo que está permanentemente en discusión. Ahora, ¿por qué el poder político está totalmente retrasado, me parece, en relación a lo que se demanda para este sector? Porque las respuestas que se dan, sinceramente, es que estamos de acuerdo, por supuesto, con la educación ambiental, con que haya determinadas regulaciones, pero son absolutamente insuficientes, digo, cuando la educación ambiental debiera haber sido hace 10 años atrás. Ahora estamos en un momento de inflexión donde hay que tomar decisiones de gestión. Y esta ley lo permite. Esa es un poquito la discusión. Y creo que en esto las organizaciones hemos sido responsables. Y estamos siendo responsables. Y no es en contra de nadie. Cuando se dice que no es en contra de nadie, no es una palabra bonita, sino que estamos intentando pensar en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro mundo. No pensar aisladamente, sino pensar como humanidad. ¿Hacia dónde vamos? Y creo que esta verdad sencilla, esta necesidad humana, se está comprendiendo popularmente. Y esto es lo que estamos preguntando acá, desde el punto de vista de los humedales en este caso. Tanto el Paraná no se toca como las organizaciones, en la mayoría que estamos nosotras, son organizaciones que vienen desde la Unión de Asambleas de Comunidades, que nos reunió a partir del 2006, cuando se empezó a denunciar lo que hoy se llama ecocidio, y en ese momento se denunciaba como extractivismo nada más. Este lugar, que era un pequeño lugar en su momento, nos dio las herramientas para entender que lo que pasaba en nuestro país pasaba en el mundo y que había que frenarlo de alguna manera, que no iba a ser frenado desde las mismas lógicas que lo produjeron, porque las dirigencias políticas y económicas tienen una visión donde estamos yendo todos hacia un paredón a toda velocidad. Entonces, estos son los dilemas que no podemos dejar en manos de otros. No hay representaciones que vayan a resolver estos dilemas porque su propio esquema los impide en salir de esa lógica. ¿Cómo construimos otra cosa? Es la gran pregunta. Y una de las cuestiones que encontramos con la ley de humedales es que es una herramienta que nos permite encontrarnos. Este año se produjo el nacimiento de la Red Nacional de Humedales, en que las personas que están acá son felizmente responsables y bueno, tengo un enorme agradecimiento por ese empuje que le hemos puesto entre muchas organizaciones. Pero el encuentro fue de todos los humedales, que me pareció algo muy bueno que pasó, y es que compañeras y compañeros de otros lugares del país decían, bueno, che, no todo es litoral. Claro, con lo que fue la catástrofe que ha sucedido en el delta del Paraná, los demás veían que humedales se comprendía únicamente como esa catástrofe, y están sucediendo otras. Cuando las compañeras de Catamarca nos explicaban lo que pasa con las Vegas, con la megaminería de litio, en lugares que son realmente únicos, son tesoros de nuestro país, de nuestra humanidad, que están siendo destruidos para que haya celulares que no se reciclan. O cuestiones así, que sinceramente creo que estamos en un momento de inflexión, y ese es un poquito el desafío, que es enorme, que es para cualquier persona que quiera vivir en este mundo, en este planeta, tiene la obligación de tomar su parte de responsabilidad. Porque no es que alguien lo va a resolver por nosotros. Bueno, un poquito era eso, y bueno, y saludo y agradezco también a estas compañeras y compañeros. Emilio, que nos tiene una paciencia también, y agradezco mucho porque creo que hemos logrado avanzar, porque hemos estado sosteniéndonos en los momentos de desánimo, en los momentos difíciles, cuando parece que no hay nadie ahí, y creo que el hecho de que cada vez haya más personas, especialmente gurises y gurisas, como se dicen en Ríos, que es muy lindo ver que cada vez más personas lo toman como propio, porque realmente es nuestra vida la que está acá en discusión.
cómo vivimos o no vivimos en condiciones de dignidad humana. Así que muchísimas gracias al Paraná No Se Toca, que también somos fan del Paraná No Se Toca, y de Guardianes de Libertad de Corrientes, que son quienes primero hincharon por esta ley, y después nos pusimos ahí en el Congreso. Yo en ese momento era asesora en la Comisión de Ambiente, y era la obrerita de estas organizaciones. Así que bueno, gracias por habernos llevado por este camino que es el del bien común. Aprovecho para contar la buena nueva recientemente fresquita, que el texto que presentó Graciela, que hizo un fantástico resumen, comparto y adhiero a las palabras de Vicky. Gracias, Graciela, por explicarlo tan bien. Ojalá muchos diputados te escuchen, porque así se entiende más fácil y aprenden un poco. Pero bueno, la buena nueva es que está en el temario el proyecto y el viernes se trata en comisión. Crucemos los dedos para que obtengamos el dictamen como mínimo de mayoría. Y más que crucemos los dedos, cortemos la ruta, si así no ocurre, que tiene mayor empuje que cruzar los dedos, por supuesto. Pero bueno, un pasito por vez. Pero bueno, hoy es una buena noticia. Una buena noticia, tal cual. Gracias por esta y muchísimas gracias, Victoria, por tu y me quedo también con eso, que al margen de los esfuerzos que se puedan hacer en educación, etcétera, sin decisiones de gestión, es difícil después que las cosas se puedan traducir en medidas, en políticas, en acciones concretas, ¿no? Bueno, ya llegando casi al final, por lo menos de esta primera parte de la charla, le invitamos a Cristina, que ahí la vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En primer lugar, bueno, gracias, Emilio, por la noticia. Creo que sí, que lo importante en vez de cruzar los dedos es cruzar por la ruta, cruzar por los puentes, cruzar por las calles y decir que queremos que se apruebe ese texto unificado. Yo los escuchaba y les escuchaba y pensaba, ¿qué puede uno decir después de esto? Si ya Emilio contó todo el trabajo, todo aquello desde que en el 2008 nos vinieron a la UAC Litoral a perseguir con la ley de humedales, y ahí empezamos a aprender qué significaba un humedal, para empezar, que es un ambiente que en general no entendíamos qué era. Y saben que me di cuenta de algo. El otro día estuve en una charla muy interesante que organiza la gente del Foro Ecologista y hablaba de los ríos voladores, ¿no? Y los ríos voladores también son un ecosistema que por ahora parece solamente una palabra poética, y me parece que va a ser la próxima cosa que vamos a tener que salir a proteger, porque incluso son los que permiten la existencia de los humedales. Y así digo, vamos avanzando tristemente, porque vimos qué pasa con los ríos voladores, porque precisamente los incendios lo destruyen y son los que nos permiten tener incluso el agua de los humedales. Bueno, así que me acordaba todo lo que trabajamos por esa ley, que la llevamos a la UAC, que se trabajó en la UAC, que fue una ley, como contaba la Vicky de la UAC, que Graciela nos contó este proyecto tan complejo, que tiene todo un proceso de elaboración, de maduración, de perfeccionamiento hasta llegar a esto. Como la Vicky nos decía, cómo lo vemos, desde dónde lo vemos y qué necesitamos, y lo que fuimos haciendo, y me quedé enganchada cuando ella planteó que aún sin saber exactamente lo que es, lo defendemos. Entonces yo pensaba, ¿qué le queda a uno por decir? Le queda a uno por... Entonces pienso, bueno, a uno le queda por contar su aldea para poder contar el mundo, ¿no?
mi aldea son los vecinos por los humedales de Concepción del Uruguay, y mi aldea es esto que creo que es el resumen, o lo que resume lo que sea de éxito que vayamos teniendo, que es nuestro intento paralelo, diría yo, subterráneo, como los ríos voladores que van sucediendo sin que los veamos, que es nuestro aprendizaje para construir inteligencia colectiva y corazón colectivo, como le gusta decir a la Vicky. Porque yo no sé, como Graciela, no conozco la ley de humedales como ella, ni como Emilio y los guardianes que estuvieron, y la Vicky, la otra Vicky, la Dunda, en su elaboración, o no conozco el proceso para llegar a cada una de esos artículos, pero confío en que mis compañeros se hacen cargo de lo que falta. Así que, por ejemplo, cuando los vecinos por los humedales nos juntamos y analizamos el proyecto, dijimos, ¿qué podemos aportar acá? Y entonces fuimos y construimos un discurso colectivo que lo llevamos en los distintos lugares donde aparecimos, que decía, bueno, la participación, garantizar, que decía la perspectiva ambiental, que hablaba de lo que nosotros pensamos que debía tener ese proyecto, ¿no? La justicia ambiental, etcétera, la perspectiva antrópica que no queríamos de la naturaleza, y fuimos haciendo ese aporte confiando en que ese aporte nuestro era una parte. Ahora somos optimistas y nos gusta pensar que tanto embromamos con que hubiera una ley Micaela de ambiente, que le pusieron ley Yolanda y salió. y se me ocurrió hoy pensar que pareciera que a la ley de humedales la vamos rodeando, como que los legisladores no se animan a aprobarla entera, ¿no? Entonces se aprueba la ley Yolanda, que los va a ir educando a todos los miembros del gobierno en perspectiva ambiental, y después se aprueba la ley del fuego, que es como que, bueno, lo vamos a defender acá, y mientras que el humo se escurre, no lo vamos a poder vender, y no sé qué otra ley después vamos a hacer rodeando la ley de humedales, pero yo creo que entonces lo que nos queda ahora es empujar para que de una buena vez comprendan que este texto que hemos construido con cariño, con esfuerzo, a través del tiempo, con todas las pautas que explicó Graciela, con todo el corazón que la Vicky plantea, y que Emilio nos trajo esa historia, esta es la ley que hemos construido, y que en este momento no es como cuando la empezamos a hacer, porque lo que creo que realmente los legisladores tienen que entender es que en este momento se trata de nuestra supervivencia como especie. Como Graciela planteó, como todos estamos planteando, sin humedales no hay vida, eso significa, y además ahora los humedales están mucho más deteriorados que cuando empezamos. Entonces, tenemos que, como hoy recién planteaba Américo en la charla de la ventanita de al lado, que tenemos que hacer un esfuerzo gandiano, decía él y decía Daneri, de militancia, que necesitamos incorporar, hacer el esfuerzo más que nuestro también, el esfuerzo de incorporar a nuestras vecinas y vecinos, de que nuestras acciones sean pensando en que no somos nosotros los representantes de, ni los que simbolizamos la lucha, somos una parte, claro, somos una parte importante porque tenemos que hacer el esfuerzo, pero que necesitamos que esto sea comprendido en toda la sociedad. Y bueno, me gusta pensar que una inteligencia colectiva con más miembros va a ser una mayor inteligencia colectiva, y sobre todo me gusta pensar que un corazón colectivo que fluya como el agua va a ser un mejor corazón, y que nos va, digamos, a
a representar, a simbolizar y a contener mejor a todos, ¿no? Así que bueno, gracias y gracias el Paraná no se toca por organizar esta serie en la semana de los humedales que reclama la RENAU. Yo quisiera agregar Cristina. una cosita, y es que Sí, por favor, Emilio. una cosita corta que creo que es importante, como estaba pensando ahora mientras escuchaba a Cristina, que, bueno, estamos complicados con la calle en muchas localidades, pero en la medida de lo posible, que el viernes sea o a través de las redes o en las calles, hagamos el máximo esfuerzo para que los diputados sientan la presión, no solamente de sacar un dictamen, sino que sea el dictamen de este texto. Nos merecemos ese respeto, no solo por el trabajo hecho y no solo por la claridad del texto que describió Graciela, sino porque somos nosotros, somos los pueblos, somos las comunidades quienes luego padecemos todo lo que implica la lucha, que siempre es romántica en los discursos, pero es dolorosa en los cuerpos. Entonces, nos merecemos nuestro texto como dictamen unificado, votado por todos. Es lo menos que debemos hacerle sentir de presión el día viernes para después seguir la batalla de la aprobación de la ley. Eso quería agregar. Genial, muchas gracias. Y muchísimas gracias, Cristina. Me parece que nos quedamos todos con esto de la inteligencia del corazón colectivo para avanzar, insistir y estar ahí como un perro agarrado a la pata, al hueso, en el último momento, insistiendo, molestando, de la manera que cada uno pueda, con el recurso que cada uno tenga más a mano. Me parece que la Vicky Dunda. Estoy. Bueno, yo soy un mundo de sensaciones, compañero. ¿Qué quieren que les diga? Hoy me han dejado la piel de gallina. Es tremendo. Nos escucho, y digo nos escucho porque ustedes son mi voz también, y la voz de tantos, ¿no? Y es imposible no emocionarme, es imposible. Desde el punto de vista jurídico, que es la otra mirada que tengo, aparte del corazón en el humedal, sentirme parte de ese humedal, de haber tenido el privilegio de que la vida me haya hecho vecina de este humedal tan grande, también me dio la capacidad de tener una visión jurídica. Y cuando Graciela hacía este repaso brillante, sobre esto que hemos podido construir entre todos, porque atrás de nuestro hay un montón de gente, un montón de científicos, que yo, Roberto Bo, Patricia Pinto, se me va a ir, Alicia, se me va el nombre, bueno, no los voy a nombrar porque yo soy malísima para los nombres, lo sabe bien, pero que hay un montón de gente con un compromiso real, que se ha puesto esto al hombro, que lo ha llevado adelante con todas sus capacidades, y ver desde el punto jurídico cómo incorpora la ley, el ordenamiento jurídico que existe, cómo incorpora estos nuevos principios que existen, que ayer, lo que estuvieron en la charla de ayer, cuando el doctor Valdivieso nos hablaba de un poco el retroceso que implicaba el acuerdo de Escazú, porque no contemplaba este nuevo paradigma de ver a la naturaleza como un sujeto de derecho, cuando no contemplaba el principio pro natura y el principio pro agua, si bien es una herramienta importante, que es mejor siempre tener que no tener, hoy lo vemos en la ley de humedales planteado y sabemos que esto es una ley de avanzada. No solamente en lo que apunta concretamente, que es en la protección de la vida y de los ecosistemas de humedal, sino en los principios jurídicos y las herramientas jurídicas que nos da. Entonces creo que es algo, y lo digo, chicos, y se me eriza toda la piel, porque por algo no la quieren aprobar. Por algo hay tanta reticencia en esa Cámara, porque esto también lo tenemos que puntualizar. ¿Por qué esta Cámara que representa a los ciudadanos es tan reticente a la hora de aprobar la ley por la vida? Eso es algo que nosotros debemos dilucidar, ese por qué.
porque en senadores los representantes de la provincia lo han acompañado una y otra vez, con sus cuestiones mejor, con sus cuestiones peores, pero siempre la han tratado y siempre han llegado a recinto. Diputados no. ¿Por qué? Pienso yo, porque es menos visible el trabajo del oligopolio, el trabajo de las corporaciones, porque es más disuelto, porque hay una cantidad de diputados que uno no llega a identificar, como se identifica a los senadores más concretamente, porque son menos por provincia y no tanto por cantidad de ciudadanos. Entonces, ahí hay un punto también que exigirle a nuestros representantes directos, que la voz del pueblo es la defensa por la vida. Entonces creo que este es el mensaje que nosotros llevamos y venimos trabajando desde todo este tiempo y que hoy le decimos que no hay más tiempo. Que nosotros le agradecemos muchísimo que se eduquen, pero para educarse también tienen que comprender y aprobar la ley de humedales, porque no van a estar mejor educados que viviendo y sosteniendo los humedales para poder contemplarlos, para poder disfrutarlos, y más que nada para poder continuar en la vida, porque muchos van a aprender, pero si después no tienen ni aire, ni agua, ni suelo para pisar, ni nada, el aprendizaje es algo que se va a evaporar, ¿no es cierto? Entonces, a las cosas por su nombre, ley de humedales ya. Les agradezco muchísimo, compañeros, que estén acá, que estén todos durante tantos años acá. A la Vane Pacotti, que está del otro lado, pero que está acá en el corazón de todos nosotros. Vane, querida, yo sé que nos estás viendo, te queremos, te extrañamos. Vos sos parte de todo esto. ¿Dónde estás? A ver. Sumate por ahí en el chat, porque son los pilares de construcción de estas cuestiones. Así que, Jorge, Lina, te dejo ahí, Jorgela, para que cierres, y ya creo que está todo cantado. No, paren. Vamos a recordarle a la gente cuáles son las acciones que siguen, porque vamos a generar, hay un dicho muy nuestro de las UAC que dicen que si no nos dejan soñar, nosotros no los vamos a dejar dormir. Entonces, el tema es empezar un gran tuitazo, un hashtag, un mail a todos los diputados que nos representan, exigiéndoles desde hoy hasta el 24 que termina la sesión, o el viernes, más el viernes también, si la van a tratar, como bien decía Emilio, que los atiborremos de mensajes solicitándoles que nos representen y aprueben y traten la ley. Por favor, así que no sé, los hashtags ahí, los chicos lo tienen todo, cuándo se largan, y bueno, y vamos que la necesitamos. No digamos nada. No, yo quería agregar que además también en persona, porque a los diputados y diputadas los conocemos, los tenemos a mano, les preguntemos a los que conozcamos, les pidamos el apoyo que necesitamos, porque después esta ley tiene que empezar a girar por otras comisiones donde se supone que no simpatiza tanto como en esta, que se supone que es nuestra comisión. Así que vamos por ella y después por su reglamentación. Ahí está la Vane. Nosotros también te queremos, Vane. Sí, voy a ver si... Hola, Vane. Nada, Vicky, ¿hay alguna pregunta, Vicky, que haya quedado? No hay ninguna pregunta. Hay todas adhesiones a la ley. Y lo que vas viendo. Bueno, entonces, si les parece, vamos cerrando la charla. Si alguno ponga algún comentario bien cortito, y si no, nos quedamos con la convocatoria súper movilizante de la Vicky Dunda respecto a no dejar dormir a quienes no nos dejan avanzar en nuestros sueños. Así será. Y muy atentos a lo que pase el viernes también con esto que pueda hacer en el Congreso de la Nación. No sé si alguien quiere comentar algo más, y si no, Vicky, si te parece, cerramos y la seguimos en las redes, la seguimos en la calle, la seguimos en el puente, la seguimos donde podamos. Escuchame, la seguimos mañana en otra charla del ciclo, porque mañana tenemos una charla
perdón Emilio, ahí te damos una charla también no menor importante, que va a hablar sobre los efectos de las quemas en los suelos y en la flora y en la fauna. Así que es por demás importante esa charla. Vamos a tener el placer de nuestra invitada, ¿cómo se llama? Anfitriona, que no se los voy a decir ahora, pero para que dejar la incógnita, mañana, así que mañana nos volvemos a ver todos y todas en este ciclo por la Semana de los Humedales, porque necesitamos, nos merecemos, y es vital que tengamos nuestra ley de humedales ya, no solamente por el trabajo de todos, sino además porque corresponde y es nuestro deber velar por la vida de todos los seres vivos y de todo el planeta. Así que les agradezco un montón, los quiero muchísimo, los abrazo y nos vemos ahí en el chat de al lado. Gracias por estar. Gracias, saludos y agradecimiento a todas las personas que anónimamente, o no tan anónimamente, pero que se han movilizado, sobre todo en Rosario, durante todos estos meses con muchísima constancia, ganando la calle. Cuando defendemos el texto de ley, también pensamos en sus sueños, en sus deseos y en sus movilizaciones, justamente para tener una ley que sirva a que no tengan que vivir algún día nunca más la situación que han vivido hoy de encierro y contaminación por humo. Mi reconocimiento y agradecimiento a toda la población y a todo el pueblo de Rosario. Gracias, Graciela, a todos. Muchas gracias. Un abrazo y bueno, nos vamos cortando. Nos vamos. 1, 2, 3. Hasta mañana.